¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es momento de continuar con esta posta informativa aquí en Mega Noticias Alerta y ahora vamos a hablar de economía. La mayor inflación en 14 años fue la que acumuló la economía de nuestro país en el 2021. El índice de precios al consumidor cerró este año con una potente alza anual de 7,2%, luego una sorpresiva escalada mensual de 0,8% en el mes de diciembre que informó en su momento el Instituto Nacional de Estadística. Para conversar de este tema tan relevante, tomamos inmediatamente contacto con Juan Pablo Suet, presidente multigremial nacional de emprendedores. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola María, buenos días, gusto en saludarte. Igualmente, Juan Pablo, la verdad es que el año pasado ya veíamos una escalada en la inflación, esto motivado sobre todo por la gran cantidad de dinero circulante, vimos el efecto, ¿verdad?, de lo que significó la entrega del IFE, los retiros de la AFP, eso y mucho más. ¿Qué sería ahora? ¿Cuáles serían las razones o las variables que gatillaron esta nueva alza que ahora se sitúa en la más alta de los últimos 14 años? Así es, bueno, dicho en las propias palabras del presidente del Banco Central, solamente un tercio de esta inflación, de este 7,2% de inflación que terminamos el año 2021, tiene que ver con factores externos, tiene que ver con lo que está pasando en el mundo en términos de la pandemia, escasez de productos, etcétera. Y 2/3 tienen que ver con factores locales, factores internos, que son los que mencionabas tú. Mucha liquidez en la economía, mucha plata en los bolsillos de la gente, con respecto al IFE universal, con respecto a los retiros de la AFP, más de 65.000 millones de dólares se inyectaron a los bolsillos de las personas para que gastaran y eso obviamente genera una presión inflacionaria importante. Y lo que es una mala noticia es que parte de esos 65.000 millones de dólares se estiman que hay todavía 40.000 millones de dólares que están ahorrados en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro y que podrían también seguir empujando la economía durante el año 2022 y por esa vía también seguir empujando los precios. Precios que han subido en el rubro de autos nuevos, que subieron más de un 20%, todo lo que es pasajes interurbanos, todo lo que ha sido la benzina 93 octanos está sobre los 1.000 pesos. Y el otro ítem también que ha subido mucho es el de la entretención, los paquetes turísticos, que también tiene que ver un poco con llevar 2 años encerrado y la gente se volcó fuertemente hacia consumir temas de entretención, paquetes turísticos, viajes, etcétera, que son los que explican por lo menos la variación que tuvimos del 0,8% en diciembre y que acumula este 7,2% de inflación en el año. Exactamente, pero también hay otros productos que se han visto directamente afectados. Tú hablabas muy bien, justamente en esta época tienen que ver con los paquetes turísticos. Se habla también del efecto de lo que ha significado el valor del dólar, ¿verdad? El alza también del dólar y a nivel no solamente local, sino a nivel internacional, otras variables y los combustibles. Hay otros productos también que van a golpear fuertemente el bolsillo de los chilenos con esta nueva alza, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos? Así es, bueno, tenemos lo que tú ya mencionabas, también alimentos y hoy día todo el rubro alimentos subió casi un 6% el año pasado y se espera que todavía va a seguir subiendo. Por el contrario, por ejemplo, el gas licuado terminó bajando también hacia final de año. Pero efectivamente con estos precios del dólar vamos a seguir viendo alzas durante el 2022. Todo lo que tenga que ver con el precio del dólar, todo lo que tenga que ver con el valor de las gasolinas, probablemente los autos nuevos, mientras no se normalice la producción a nivel mundial, vamos a seguir viendo aumento. Y por otro lado, también vamos a tener el año 2022 un Banco Central subiendo la tasa de interés para frenar esta inflación, para hacer que la economía no se sobrecaliente. Recordemos que la última IMASEC fue un 14,3% de crecimiento, lo que es absolutamente, está descuadrado con respecto a lo que es una economía sana que mantiene su control de precios. Por lo tanto, también vamos a ver al alza los créditos de consumo, el poder endeudarse, las tasas de crédito hipotecario también van a seguir subiendo. Por lo tanto, va a ser una mala noticia para quienes en el año 2022 tengan que tomar una deuda, tengan que comprarse una casa. Vamos a ver un Banco Central subiendo las tasas de interés y eso obviamente va a tener un efecto importante también en el mundo de las micros, pequeñas y medianas empresas, en el mundo de los emprendedores, donde va a costar más endeudarse, va a haber que pagar más por esa deuda. Muchos emprendedores que para pasar la pandemia tuvieron que pedir los créditos FOGAPE el año 2020, el año 2021, en 4 años hay que pagar esos créditos y muchos van a tener que refinanciar. Esas tasas de refinanciamiento van a ser más altas, por lo tanto el 2022 va a ser un año donde vamos a ver todavía alzas de precio y con un Banco Central subiendo la tasa de interés para tratar de frenar
esta inflación, que finalmente es un impuesto al bolsillo de las personas, el poder adquisitivo de los salarios, de los sueldos que ganan los chilenos, es menor. Solamente un ejemplo, una persona que recibe un sueldo líquido en su bolsillo de 500.000 pesos en enero del 2021, hoy día en enero del 2022 esos 500.000 pesos equivalen a 450.000 pesos. O sea, en términos netos, una persona que gana 500.000 pesos perdió 50.000 pesos de poder adquisitivo. Le alcanza para comprar menos productos, menos servicios, y por lo tanto ese es el problema que hoy día tenemos que frenar en materia inflacionaria. O sea, el dinero pierde valor, en definitiva, cuando hay una inflación. Y bueno, tú lo hablabas muy bien, hay unos efectos directos a lo que somos todos los consumidores. Después vamos a irnos en materia del área de la vivienda, pero específicamente en las pymes en general, como productores de pequeñas y medianas empresas, en ese sentido, porque vemos siempre el efecto a nivel general, nosotros como consumidores, pero tú algo dabas algunos indicios de los efectos de ellos, porque claro, están endeudados para salir adelante con sus pequeños y medianas empresas, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la detonante en el mediano plazo? Porque a largo plazo hay que cumplir con todas esas deudas y en definitiva el golpe es aún más duro después de un año inflacionario totalmente alto. Así es, mira, durante la pandemia tuvimos 300.000 pymes, emprendedores que se endeudaron en crédito FOGAPE, por ejemplo. En promedio, esos créditos bordearon entre los 30 y los 50 millones de pesos, con cuotas que van entre los 500.000 y 1.000.000 mensual. Para poner en contexto, ese millón mensual que está en UF a tasa 0%, esa cuota en UF va a aumentar 70.000 pesos mensuales para un emprendedor. O sea, un emprendedor que pagaba una cuota de 1.000.000 de pesos por su FOGAPE va a tener que pagar a partir de enero, como se va corrigiendo la UF por la inflación, 1.070.000 pesos de aquí en adelante, y si sigue subiendo la inflación, como se espera el 2021, un 4% más. Si tú comparas la cuota que estaba pagando en enero del 2021 un emprendedor versus la que va a terminar pagando a finales del 2022, podían ser 100 o 150.000 pesos más por cada millón de cuotas. Y obviamente esa es plata que sale de la caja de los emprendedores. Por otro lado, va a haber un tema importante que ya lo ha anunciado el presidente electo Gabriel Boric, que va a buscar subir un sueldo mínimo a 400.000 pesos. Los sueldos va a haber que corregirlos por la inflación. Por lo tanto, una persona que ganaba 400, 500.000 pesos de sueldo, las pymes y los emprendedores van a tener que corregir esos sueldos para que tengan un poder adquisitivo mayor por esta tasa de inflación. Y en promedio, un sueldo que antes eran 400.000 pesos, hoy día van a tener que ser aproximadamente 30, 35.000 pesos más para el bolsillo del trabajador, que va a tener que comprometerse la micro, pequeña y mediana empresa, que son cerca de 4.200.000 chilenos que trabajan en una MIPYME y que obviamente van a tener mayores costos de producción durante el 2022 y probablemente, como bien decías tú, también en el mediano plazo. No, y además tú estás advirtiendo que va a haber un 4% más de alza de inflación en el próximo año, ¿verdad? En el 2022, por lo tanto, ya se está evaluando el tema del salario mínimo de esta alza, pero ¿qué crees tú? Porque la situación de las pymes es la misma y la verdad que la situación inflacionaria es cuesta arriba para ellos, con lo que tú estás explicando. En definitiva, se tendría que entregar o extender el IFE, por ejemplo, laboral o otros IFE otros mecanismos para ayudar a las pymes y salir adelante en este año tan complejo que, ojo, no es el único país. Las grandes potencias están enfrentando una alza inflacionaria importante. Hablando de la primera potencia, estamos hablando de los Estados Unidos y también la quinta potencia a nivel mundial, que es el Reino Unido. Chile está en la misma situación y en ese sentido, ¿qué habría que hacer o qué ayuda, si es que tú planteas esa idea, habría que aportar para sacar adelante a estas pymes en este año que ahora, me dices, no solo estamos en el año inflacionario de los últimos 14 años el más alto, sino que se viene después un 4% más, que eso es altísimo, altísimo. Así es. Hay que considerar que la meta del Banco Central es estar en torno al 3,5% de inflación. Eso es lo que se considera normal en términos de una economía sana, y se está proyectando que al menos el 2022 va a haber un 4,1, 4,5% de inflación, que hay que sumárselo al 7,2. Y la discusión en la que dices tú, Mariana, acá vamos a ver probablemente la promesa de campaña del presidente electo Gabriel Boric para poder subir el salario mínimo. Eso va a presionar más a las pymes que a las grandes empresas. El 90% de los salarios mínimos lo pagan las empresas más chicas, que no tienen las mismas espaldas, ni la misma caja, ni las mismas ventas que las grandes empresas. Por lo tanto, la discusión va a estar en eso, va a estar en ver cómo tenemos que corregir los salarios de los chilenos, porque claramente te explicaba yo que una persona que ganaba 500.000 pesos para el bolsillo hoy día
equivalen a 450.000 pesos de enero a enero. Por lo tanto, ese poder adquisitivo hay que corregirlo porque esa plata tiene que alcanzar para el pan, tiene que alcanzar para los arriendos, tiene que alcanzar para el consumo de las personas. Pero hay empresas que no lo van a poder hacer. Hay micros, pequeñas y medianas empresas que van a necesitar ayuda, que también están endeudadas, como te decía al principio de la entrevista, con los FOGAPE, por los bancos. Y la discusión que nosotros le hemos pedido a Giorgio Jackson, ya Gabriel Boric, es que nos sentemos a conversar cómo apoyamos, como por ejemplo lo que decías tú, un IFE laboral, para enfocado 100% en las pequeñas empresas. Las grandes tienen espalda y tienen plata para poder corregir estos salarios, y ayudamos a los más chicos para que esta inflación, que efectivamente va a presionar los salarios al alza, tenga una ayuda de parte del gobierno enfocada en el mundo de los emprendedores, enfocada en el mundo de las pymes. Porque hay algo claro, los salarios van a tener que subir, los salarios de los trabajadores van a tener que subir en al menos un 7% durante el 2022, los que no han sido corregidos. Algunos otros por contrato van a ser corregidos en los primeros meses del año. Pero claramente la gente se va a empezar a dar cuenta que con las mismas 10 lucas no le alcanza para comprar lo que compraba antes, y van a haber presiones para negociar sueldos más altos, y ahí el gobierno va a tener que inventar una especie de IFE laboral, de manera de que podamos incentivar, por un lado, que la gente trabaje, que la gente ayude a que este país siga produciendo, pero también lo vayan premiando con algún bono por contribuir a ese trabajo y a esa producción en el país. Evidentemente, para no dar después la mala noticia de cuántas pymes tuvieron que cerrar producto de esta situación económica que se está viviendo a nivel nacional. Así que ahora lo importante es sentarse a la mesa, establecer esos diálogos y sacar adelante alguna medida para poder ir en pro de las pymes. Muchas gracias, Juan Pablo Suet, presidente multigremial nacional de emprendedores, por esta entrevista. Gracias a ti, Marian. Buenos días. Buenos días.